25 de enero de 2006, Ciudad de México. Una patrulla circula por la colonia Moctezuma cuando un joven se les lanza al paso, gritando desesperado: «Deténganla, acaba de matar a mi vecina». A unos metros, una mujer de complexión fuerte corre calle abajo con una bolsa en la mano. Lleva puesto un suéter vino y pantalón oscuro. No parece nerviosa, pero tampoco se detiene. Cuando los oficiales la interceptan frente a la estación del metro Moctezuma, no saben que acaban de arrestar a quien se convertiría en la asesina serial más infame de la historia de México y del mundo, Juana Barraza. En ese momento, el país entero creía que el mataviejitas era un hombre disfrazado de mujer, pero no, era una mujer real, una madre, una luchadora, una asesina serial única en su tipo. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Yo soy Jadian y me puedes encontrar en Instagram como @soyjadian. Estás viendo Mundo Criminal. Hoy un nuevo episodio del Tour del Crimen y nos puedes encontrar en todas las redes como Esto es un Mundo Criminal. Recuerda también que puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast. Elige la tuya. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal. Ahora sí, vamos con el caso. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Pachuca, Hidalgo, hija de Trinidad Barraza y Justa Samperio. Era la menor de dos hermanas. Fue Justa quien decidió abandonar a Trinidad. Dejó a la hermana mayor al cuidado de un familiar y se llevó a Juana para vivir con su propia madre, la abuela materna de Juana. A partir de ahí, la historia de Juana se empezó a describir entre carencias, soledad y un entorno profundamente inestable. Su madre, Justa Samperio, una mujer alcohólica, comenzó entonces una relación con otro hombre, el cual era la pareja de la abuela de Juana. La niñez de Juana no fue una etapa inocente, fue una condena. Creció en un entorno de pobreza extrema, sin acceso a educación, por lo que no aprendió a leer ni a escribir, encerrada la mayoría del tiempo y bajo un régimen violento. La nueva pareja de su mamá, quien ella misma describiría años después como la única figura que alguna vez la cuidó, aunque no era su padre biológico, fue la única persona que pareció tratarla con algo de humanidad. Su madre, en cambio, era otra historia, borracha, ausente y en muchos momentos cruel. Pero hubo un momento que marcó el quiebre total de su infancia, uno que Juana contaría años después, ya en prisión, con una mezcla de rabia, resignación y vergüenza. Su madre, en estado de ebriedad, la entregó a un hombre de 40 años cuando ella tenía apenas 13, a cambio de 3 cervezas. Ese hombre la violó repetidamente, la mantuvo amarrada y la golpeó hasta dejarla embarazada siendo apenas una niña. Durante casi 4 años, nadie fue a buscarla y cuando finalmente fue rescatada por familiares de su padrastro, Juana ya había dado a luz a un hijo siendo aún menor de edad. Nunca volvió a ver a su madre como una figura materna, la odiaba y cuando murió de cirrosis hepáticas años después, Juana no derramó ni una lágrima, solo sentía alivio, diría más adelante en una entrevista. Aquella infancia llena de golpes, abusos, abandonos y traumas profundos no fue solo el origen de su resentimiento, fue, según expertos, el detonante emocional de un perfil criminal que se gestó durante décadas. Con el paso de los años, Juana formó su propia familia. Tuvo 4 hijos, aunque hablar de ellos nunca fue sencillo para ella. Durante un tiempo logró mantenerse a flote, lavaba ropa, planchaba, vendía dulces y refrescos en los mercados y por un breve periodo encontró su mayor refugio emocional arriba de un ring. Como luchadora profesional, bajo el nombre de la Dama del Silencio, Juana vivió una etapa modesta pero estable. No era famosa, no era rica, pero por primera vez tenía una rutina que le daba dignidad. Entrenaba, luchaba, cobraba poco, unos 500 pesos por pelea, pero era libre, independiente. Por fin, no dependía de nadie más. Bajo esa máscara y en el ring, Juana Barraza liberaba su rabia a golpes. Era fuerte, era rápida y por primera vez se sentía poderosa. Pero eso no duró mucho. Una lesión en la columna le obligó a dejar los cuadriláteros. El médico le advirtió que si seguía peleando, podía quedar inválida, así que se retiró y con eso
también perdió su única válvula de escape. Sin estudios, sin dinero y con varios hijos que mantener, Juana empezó a buscar otras formas de sobrevivir. Se convirtió en promotora de funciones de lucha, pero los ingresos eran mínimos. Poco a poco, según ella misma declaró en interrogatorios, comenzó a buscar trabajo casa por casa, ofreciendo servicios domésticos, o eso decía. Una cosa que llama mucho la atención y que repitió varias veces en entrevistas es que sentía un odio profundo hacia las mujeres mayores. Decía que muchas de ellas la miraban con desprecio, que le recordaban a su madre, que eran crueles, clasistas, insensibles. En un momento confesó que sentía que esas mujeres no cuidaban a sus hijos, como si en cada víctima viera una repetición de Justa Samperio, su propia madre. Puertas afuera era una mujer luchona, una mujer de barrio, fuerte, silenciosa. Puertas adentro, convivía con el trauma, la rabia y el duelo, y con cada año que pasaba, esa rabia se convertía en algo más, porque dentro de Juana convivían tres personas: la niña violentada, la mujer que buscaba sobrevivir como fuera, y una asesina en formación que había aprendido desde pequeña que el dolor ajeno no valía nada. Fue en ese contexto que, según la fiscalía, Juana y una amiga llamada Araceli se consiguieron trajes de enfermeras y empezaron a colarse en la vida de mujeres mayores solas, muchas veces a través de programas de apoyo social como el del INAPAM, para ganar su confianza. A veces pedía comida, a veces ofrecía ayuda, a veces simplemente se presentaban con documentos falsos diciendo que venían a tomarles la presión como parte de un chequeo de salud, y ya dentro de las casas robaban artículos de valor. Pero esta sociedad duró poco y cada una siguió su carrera delictiva por separado. Y fue ahí, durante ese periodo, actuando sola, donde la línea entre la necesidad y el resentimiento se rompió. Además, por esas fechas, su primer hijo fue asesinado mientras intentaban asaltarlo, y hay fuentes que indican que era, a pesar de ser fruto de una violación, al que más amaba, y a partir de entonces algo se quebró todavía más dentro de ella y se cree que fue cuando comienza a asesinar. A principios de los años 2000, algo extraño comenzó a ocurrir en Ciudad de México. Mujeres mayores de entre 60 y 90 años aparecían muertas dentro de sus propias casas. La mayoría vivía sola. La causa: estrangulamiento, casi siempre con objetos que había en el lugar: cables, bufandas, medias, un estetoscopio. En algunos casos no había señales de entrada forzada, y aunque faltaban objetos, el robo no parecía ser el único motivo. Los crímenes eran limpios, sin huellas y sin testigos. Durante años, la policía de Ciudad de México se resistía a aceptar que enfrentaban a un asesino serial, a pesar del evidente patrón en los asesinatos: mujeres mayores, solas, estranguladas, sin señales de violencia sexual y con objetos robados. Las autoridades atribuyeron los crímenes a robos aislados cometidos por distintos delincuentes. Solo cuando los medios empezaron a hablar de el mataviejitas, la policía aceptó la posibilidad de un asesino serial. Pero entonces vino el segundo error: el perfil psicológico y físico que elaboraron los peritos y criminólogos del caso era completamente erróneo. ¿Qué decía ese perfil? El perfil oficial indicaba que el asesino era un hombre, y no solo un hombre trasvestido que se hacía pasar por enfermero o trabajador social, con fuerza considerable por la forma en que cometía los estrangulamientos, que tal vez era homosexual, reprimido, con rencor hacia figuras maternas, de complexión robusta, que probablemente vivía solo y tenía un trabajo mal pagado. Este perfil se difundió a los medios y muchas líneas de investigación se ajustaron artificialmente a esta hipótesis, en lugar de cuestionarla y seguir los hechos. Incluso se detuvo en su momento a varias personas inocentes, incluyendo a Mario Tablas, un transvesti que fue injustamente relacionado con los crímenes. Pero ¿por qué fue un error? El verdadero perfil de Juana Barraza no encajaba en nada con esa descripción. Era una mujer, no se hacía pasar por hombre, no tenía estudios formales de enfermería, no era parte de ninguna comunidad LGTB, tenía motivaciones personales muy distintas a las planteadas en el perfil: una historia de abuso, abandono y odio hacia su madre, no un conflicto de identidad sexual. El prejuicio de género fue clave en este error. La idea
de que una mujer y encima madre pudiera ser asesina serial que estrangulaba con sus propias manos a decenas de ancianas simplemente no era concebible para la policía de ese entonces. Este error permitió que Juana matara durante al menos 5 años sin ser detectada. Se perdieron pistas valiosas por seguir hipótesis erróneas. Se generó desconfianza pública hacia la capacidad investigativa de las autoridades. Al menos 3 personas inocentes fueron detenidas temporalmente. Este perfil está tan mal hecho que hoy es analizado en universidades y seminarios como un caso paradigmático de cómo los estereotipos y perjuicios pueden nublar incluso a los expertos. Pero no podemos culpar del todo a los investigadores y perfiladores. Recuerdan que al principio les dije que Juana era única en su tipo. Juana Barraza es una anomalía histórica, no solo por ser una mujer asesina serial, sino por haber matado con violencia directa y fuerza física a sus víctimas mayores, algo extremadamente raro en un perfil femenino criminal. Esto la convierte en la única asesina serial conocida en el mundo que empleó fuerza bruta y sus propias manos para matar. Las demás asesinas seriales registradas han usado armas o venenos. De hecho, los estudios criminológicos coinciden en que el asesinato manual es un rasgo mayoritariamente masculino dentro del patrón serial, ya que requiere fuerza física, control emocional sostenido y cercanía con la víctima. Mientras tanto, Juana Barraza se deslizaba por los barrios populares de la capital con una estrategia casi perfecta. Se hacía pasar por trabajadora social del gobierno, iba puerta por puerta, tocando las casas de las señoras mayores, presentándose como parte de un programa de ayuda para personas de la tercera edad, prometía apoyo económico, consultas médicas, trámites. Las ancianas, confiadas, la dejaban pasar. Una vez dentro, el patrón se repetía, conversación amable, una taza de café y luego el ataque. Barraza elegía objetos del entorno para estrangular a las víctimas. A veces se llevaba cosas de valor, pero otras veces lo único que faltaban eran crucifijos, estampas religiosas, anillos o pequeñas figuras de santos. Eso desconcertó a los investigadores. ¿Por qué tomar objetos sin valor? Eran trofeos, había una motivación simbólica detrás. Muchos años después, tras su detención, en su casa se hallaron recortes de prensa de cada asesinato, organizados, y junto a ellos muchos de esos objetos robados, reliquias religiosas, crucifijos, estampas. No se sabía si Juana los coleccionaba como recuerdo o si representaban para ella algún tipo de redención torcida. Lo que sí es claro es que no todas las muertes le fueron atribuidas oficialmente. Juana fue sentenciada por 17 asesinatos y 12 robos, pero el número real de víctimas podría ser más del doble. Algunas fuentes hablan de 42 a 48 casos similares con el mismo patrón. La policía incluso cometió errores graves. Arrestaron a otra mujer que era inocente de los asesinatos, Araceli Vázquez, porque se sabe que ella y Juana por algún tiempo robaron casas juntas, como ya les comenté, hasta que decidieron separarse. A Araceli la intentaron disfrazar con una bata blanca y peluca para presentarla como la asesina. La obligaron a confesar bajo amenazas, mientras los crímenes seguían ocurriendo. Años después, su historia se conoció públicamente cuando fue exonerada por los homicidios, aunque siguió cumpliendo condena por robo. La investigación fue un desastre durante años, hasta que el 25 de enero de 2006, el destino y la casualidad hicieron lo que la policía no pudo: detener a Juana Barraza en el momento exacto en que acababa de matar a una anciana. Y ahí comenzó el fin de la Mataviejitas, pero no de las preguntas. El 25 de enero de 2006, después de estrangular a Ana María de los Reyes Alfaro, Juana Barraza bajó las escaleras del edificio con calma. No corría, caminaba con seguridad. En una mano llevaba su bolso, en la otra una bolsa con objetos de la víctima. Afuera, un joven, José Joel, la había visto entrar minutos antes. Era el inquilino de Ana María y al subir encontró la puerta entreabierta y a la anciana ya sin vida. Salió corriendo, vio una patrulla que pasaba por la calle José Jasso en la colonia Moctezuma y gritó: «¡Es ella! Acaba de matar a mi vecina». Los policías la interceptaron frente a la estación del metro Moctezuma. No puso resistencia. Dentro de su bolso encontraron un estetoscopio, una bomba para tomar la presión
documento del programa de apoyo al adulto mayor y una libreta con una lista de nombres y direcciones, todas mujeres mayores. Juana Barraza no parecía sorprendida. Estaba sudada, sí, pero serena. Cuando le preguntaron si lo había hecho, respondió: hoy sí lo hice, pero no tengo por qué pagar por los demás. La policía aún dudaba. La imagen mediática era otra. Creían que buscaban a un hombre disfrazado de mujer, pero con Barraza no había disfraz. Era una mujer real, fuerte, con un pasado en la lucha libre y una historia oscura que empezaba a emerger. La noticia explotó en los medios. Durante días, las portadas decían: cayó la Mataviejitas, pero el impacto no solo fue por el crimen, sino por quien era la asesina. Una mujer, una madre, una ex luchadora conocida como la Dama del Silencio, alguien que según los estereotipos no encajaba con el perfil de un asesino serial y mucho menos de una mujer que mataba sistemáticamente a otras mujeres mayores con sus propias manos. El juicio tardó, hubo controversias. Juana cambió varias veces de versión. Primero confesó, luego se retractó. Aseguró que fue golpeada y violada por policías para obtener su confesión, que le sembraron pruebas, que la detuvieron con un suéter rojo, no vestida de enfermera como la prensa repetía. Incluso llegó a alegar que lo había hecho bajo un ataque de rabia, ya que la víctima la había tildado de gata. Pero los testimonios, los objetos hallados, los retratos hablados previos y la evidencia forense la hundieron. En 2008 fue condenada por fin, 759 años de prisión por 17 homicidios y 12 robos, aunque la ley mexicana solo permite cumplir un máximo de 50 años en prisión. Eso es exactamente lo que enfrentará. Saldrá libre, si acaso, a los 98 años. Desde entonces, Juana vive encerrada en prisión. Se ha dicho que cocina, que vende comida a otras internas, que ve la lucha libre en un pequeño televisor. En entrevistas posteriores insiste: yo no maté a tantas, solo a una, y fue en defensa propia. Pero el peso de las pruebas, las coincidencias y los patrones dicen otra cosa. Después de su arresto, Juana Barraza afirmó algo que, hasta el día de hoy, divide opiniones: que años antes ya había sido descubierta robando y que un policía la chantajeó a cambio de su silencio. Según su relato, el oficial nunca la entregó, solo le pidió dinero y ella aceptó para evitar ir a la cárcel. No hay pruebas de esto, no hay un expediente, pero el simple hecho de que pudiera haber sucedido plantea una pregunta incómoda: ¿y si la Mataviejitas pudo ser detenida muchos años antes? ¿Y si alguien dentro del propio sistema la dejó seguir matando? La respuesta oficial es que no, pero Juana Barraza nunca volvió a cambiar su historia. Hoy tiene 66 años y sigue cumpliendo su condena en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Si no hay cambios, saldrá libre en 2056, con 98 años, porque aunque fue condenada a 759, el máximo según la ley mexicana son 50 años. En la cárcel, Barraza se ha convertido en una figura peculiar. Vende comida, participa en actividades y mantiene un bajo perfil. Ha dado entrevistas esporádicamente en las que insiste en que fue obligada a confesar y que es inocente de muchos de los asesinatos. Dice que sí cometió uno, pero no los demás. Pero más allá de lo que dice Juana, la evidencia es abrumadora. Hay testigos, hay huellas, hay ADN. Encontraron objetos robados en su casa, recortes de periódicos, escenas repetidas con el mismo modus operandi. Todo apunta a ella. Las víctimas eran mujeres mayores, solas y vulnerables. La rabia acumulada por el abandono, el abuso infantil, la miseria y sobre todo el odio hacia su madre se habrían transformado en una serie de crímenes fríos pero metódicos. Sin embargo, todavía hay quienes dudan, porque en México la verdad a veces se diluye entre errores policiales, confusiones mediáticas e instituciones rotas. El caso de Araceli Vázquez, una mujer inocente que fue disfrazada, humillada y presentada como la Mataviejitas 2 años antes de la captura real, dejó claro que las autoridades estaban desesperadas por encontrar un culpable. Juana cayó en ese contexto. ¿Fue realmente ella la única responsable o hubo más de un asesino aprovechando la misma estrategia? ¿Y qué pasa con los asesinatos que continuaron después de su detención? Sí, exactamente como lo escuchas. Después del arresto de Juana Barraza
En enero de 2006 se reportaron más asesinatos de mujeres mayores en la Ciudad de México. Esto generó controversia y dio lugar a varias teorías, incluyendo la posibilidad de que Juana Barraza no fue la única asesina, que hubiera imitadores que replicaban su modus operandi. Algunos casos previos no estuvieron conectados realmente con ella, sino que fueron atribuidos erróneamente en el marco del pánico social. Aunque la mayoría de los asesinatos cesaron después de su captura, sí existen registros oficiales y mediáticos de al menos 2 o 3 casos posteriores con características similares, lo cual reforzó la sospecha de que tal vez no actuó sola o que no era responsable de todos los crímenes. La policía, sin embargo, sostuvo que la mayoría de los crímenes le correspondían a Juana y que los posteriores podían ser casos aislados. Nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero lo que sí es innegable es que decenas de mujeres mayores fueron asesinadas en silencio, fueron víctimas no solo de una criminal, sino también del abandono del sistema y de una sociedad que nunca las protegió. Si llegaste a esta parte del video, quiero recordarte que yo soy Jadian y esto es Mundo Criminal. Si te impactó este caso, dale like, compártelo y suscríbete. Déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿Juana Barraza fue una asesina serial o una chiva expiatoria en un país roto? Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.